Bien, Enseñanza de Agua Viva en Nicaragua les da la bienvenida a quienes nos sintonizan y a los que están presentes a la preciosa y gloriosa mañana del Señor, en la que sus misericordias son nuevas cada día. Amén. El Evangelio de Jesucristo toca a tu vida. Óyela, porque Él ha llamado a tu puerta. Hoy vengo con un mensaje que es una serie de mensajes que he estado preparando por algún tiempo. Nos va a llevar algo así como unos 4, 5 domingos, 6, 12 domingos, eso depende, vamos a ver. El tema de hoy es la congregación y para eso yo quisiera que me acompañaran a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 25, un pasaje que todos conocemos. Amén. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es aquel día? La venida del Señor. Su esperanza y la mía se acerca pronto. Entonces dice el apóstol, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Algunos han cuestionado este pasaje y dicen, ¿cuál es el afán del apóstol en que nos congreguemos todos y Dios está en todos lados y yo puedo estar en mi casa y sentirlo también? Algunos han pensado de esa manera, me lo han expresado a mí o lo he escuchado. Y yo digo, Señor, ilumínalos, porque si no te lo llevas, te los mando. Mateo 16. Ya les voy a decir por qué es necesario congregarnos. Esta es una introducción a la serie de mensajes que voy a estar compartiendo con ustedes. Mateo 16. Amén. Mateo 16, versículo 18, dice así, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto lo dijo Jesús. Y cuando leemos esto, nos empoderamos porque sabemos que somos parte de la iglesia. Usted es parte de la iglesia, yo soy parte de la iglesia, somos parte de un mismo cuerpo. Y cuando Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, nos emocionamos y nos empoderamos porque sabemos que nosotros somos parte de esa iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo Jesús, amén. Lo que pasa es que la iglesia no ha entendido esta responsabilidad. Yo quisiera mencionarles, por ejemplo, iglesias que marcaron a una generación. Hágase la pregunta, ¿usted es la iglesia que marca una generación? ¿O solo está empoderado por lo que Jesús le promete a la iglesia? Porque Jesús le promete a la iglesia esta y muchas cosas más. Pero si usted está dispuesto a recibir la promesa del Señor, también reciba sus responsabilidades. Porque eso no es solo de tomar, sino de tomar y dar también. Si usted es parte de la iglesia del Señor y usted cree en las palabras de Cristo Jesús cuando dijo que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, hágase la pregunta, ¿soy esa iglesia en la que el Hades no prevalecerá en mi contra? ¿O soy de esa iglesia que está dormida y no estoy marcando una generación? La primera iglesia que deja una marca está en Hechos 11:26. Hechos 11:26 dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y usted dice, ¿esto qué es? ¿Qué tipo de marca es en una generación? Vea, es la primera vez que le llaman cristianos a esta iglesia. ¿Y por qué cree usted? ¿Porque la iglesia estaba sentada haciendo nada? No, era porque eran el reflejo del mismo Jesucristo.
y dijeron, a estos les vamos a llamar cristianos, porque siguen al Señor y porque reflejan a Jesús en sus vidas. La primera iglesia que marcó una generación. Por lo que usted y yo hoy nos llamamos cristianos. En Hechos 11:26 eso dice. Dice que estos se reunieron durante todo un año y enseñaban y estaban con los discípulos. Y ahí en esa iglesia que reflejaba a Jesucristo, no le fueron llamados cristianos solo porque sí. Fueron llamados cristianos porque ellos reflejaban al Señor. Y la gente lo notó y dijo, a esto les vamos a llamar cristianos. Como cuando nos ponen un apodo en base a una costumbre propia de cada quien. ¿O por qué creen que...? Bueno, no, eso no lo vamos a decir hoy. No andaba aquí, pero no. Bien, ¿por qué creen que les llaman cristianos? Porque ellos reflejaban al Señor y decían, eso lo vamos a llamar cristianos. O como cuando dicen, él es el hijo o la hija de fulano, porque han reflejado las características de sus padres. A mí mucha gente me dice, ¿cómo se parece usted a su mamá? Entonces ya no soy Joyce Irene, sino la hija de la pastora Joyce, porque reflejo su físico en mi persona. Entonces aquellos los llamaron cristianos porque reflejaban al Señor en sus vidas y marcaron una generación, la generación de los cristianos. La primera vez en Antioquía, sin contar la iglesia del pastor David Yonggi Cho. Me encanta esa historia porque desde muy pequeña se la he escuchado al pastor, donde dice que esta iglesia empezó con una carpa. Si usted ya siente calor ahorita, se puede imaginar estar debajo de una carpa con todo el solazo. Y fue un tiempo después, no muchos años después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la economía de muchos países queda quebrada. Y les costó muchos años recuperarse. Y en 1958 nace la iglesia del pastor David Yonggi Cho, con en su mayoría mujeres como miembros. Y estas no tenían dinero para dar en ofrenda, sino que traían lo mejor de su casa: platos, manteles, sillas, tenedores, cucharas, que es lo que más se escucha. Los tenedores y las cucharas eran lo que más llamaban estas mujeres para que se vendiera y la iglesia subsistiera. De esa pequeña carpa, donde habían un montón de mujeres y un pastor predicando, logró hacerse una iglesia con 10,000 miembros activos. Una iglesia que marca una generación. Corea del Sur, donde en ese lado del mundo hay creencias muy arraigadas y espiritistas, donde se cree más en lo supersticioso que en lo que puede decir un libro. Pero esta gente creyó y esta iglesia logró crecer a 10,000 miembros activos. ¿Y se quedó ahí? No. Las iglesias que marcan una generación no se quedan donde creen que ya han logrado el éxito, sino que aspiran a más. Y luego esta iglesia logró de 10,000 miembros activos a 1,000,000 de miembros activos. Pero fíjese algo, esta iglesia conocía bien su posición, porque dice que mientras este hombre predicaba, ya con más de 10,000 miembros activos, mientras este hombre predicaba, había un grupo de mujeres en el sótano de la iglesia orando por la predicación que el pastor estaba impartiendo ese día. Porque usted y yo podríamos decir, ¿cuál es la clave del éxito de este hombre? Empezó con una carpa y un par de cucharas y terminó con 1,000,000 de miembros activos. La clave es que la iglesia conocía su posición y su papel en este mundo. Habían varios servicios en el día. Entonces, en el servicio de la mañana había un grupo orando por la predicación del pastor. Y en el servicio de la tarde, el grupo que oró en la mañana estaba en el servicio
Y los que estaban en la mañana en el servicio estaban orando en la tarde. Porque ellos sabían que el pastor no podía solo. Porque sí es cierto, en Apocalipsis se habla al pastor de la iglesia de Éfesos, al pastor de la iglesia de Esmirna, al pastor de la iglesia de Filadelfia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense que yo noté, al menos hasta ahora en mis años de lectura, que es de los pocos pasajes donde se le habla al pastor. En casi todas sus cartas, el apóstol Pablo le habla a la iglesia, a la congregación, porque ustedes son los responsables. Porque los pastores no nos reproducimos, los ministros no nos reproducimos, las ovejas se reproducen. Usted tiene la responsabilidad de salir al mundo y expresar la luz de Jesús a quienes quieren que les sea expresado. Y serán llamados cristianos. ¿Por qué? Porque ustedes reflejan al mismo Cristo. Porque ustedes han reflejado al mismo Jesús en su forma de actuar, de andar y de hablar. Usted podrá decir, me conoce a mí, pero hermana, eso es un poco descarado de su parte. Porque todos en algún momento tenemos cosas feas que no reflejan al Señor. Y desliz que no reflejan al Señor. Y actitudes en las que estamos en procesos que no reflejan al Señor. Pero entonces usted se va a hacer para atrás. Solo porque 3 o 4 cosas de su vida no reflejan al Señor, pero 20 sí la pueden reflejar. Y entre esas 20 cosas en su vida que pueden reflejar al Señor, alcanzar un alma para Cristo. ¿Sabe cuánta gente necesitada hay allá afuera que dice, yo no necesito de la iglesia? Y cuando usted toca su vida y toca sus sentimientos y toca lo profundo de su ser, se quiebran. Porque necesitan al Señor. Pero la iglesia se corre. La iglesia no conoce su posición todavía. Si la iglesia conociese la posición que tiene en el mundo, hubiese más gente aquí. Así que hágase la pregunta, ¿usted es la iglesia, enseñanza de agua viva en Nicaragua, que puede marcar una generación? ¿O se va a quedar en esa silla calentándola? Y se lo responde a usted mismo. Primera Timoteo. Primera a Timoteo. Amén. Capítulo 3, versículo 15, dice así acerca de la iglesia. Para que así tardo, le dijo el apóstol a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vea, le dice, ¿qué es la iglesia? Es columna, es lo que sostiene. Si no fuera por la columna, ninguno de ustedes ni yo pudiésemos estar de pie. Pero a veces la columna recibe golpes. Cuando usted quiere hacer equilibrio, usted presiona su columna. Cuando usted siente que va a caer, pero pone los pies firmes, ¿quién es la que recibe la tensión? La columna. Y dice que ese estandarte de la verdad. ¿Cómo es posible que en este siglo tan moderno existan cristianos que todavía me digan que le da miedo predicar el evangelio? Sí, pero no nos da miedo subir una foto en Instagram así. No nos da vergüenza. Y todavía hay cristianos que me dicen que les da miedo compartir de Jesucristo cuando ustedes son los estándares de la verdad. ¿Qué es un estándar? Algo que está firme y que no solo eso, ondea también. Como la bandera. Si la bandera estuviera estática y no se moviera, usted no supiera que hay una bandera ahí. Pero el viento levanta la bandera y se logra ver la imagen de la bandera y usted dice, esa es la bandera de Nicaragua. Pero si aquella no se mueve, ¿cómo la va a reconocer usted? Ustedes son los estandartes de la verdad. Y subimos fotos bien bonitas a Facebook, a Instagram y a TikTok. Y no sabemos ciertas músicas de rap así y no podemos repetirle la palabra a la gente.
porque nos da pena. Pero el TikTok no nos da pena. Ni el Instagram tampoco. Entonces, ¿dónde está la iglesia que marca una generación? ¿Dónde está la iglesia que es la columna y el estandarte de la verdad? Usted y yo llevamos la verdad. ¿Por qué los cristianos creemos que esta palabra que tenemos aquí es la verdad? Porque no ha sido adulterada. Porque está tal cual como está en los escritos originales. Y usted todavía sigue dudando si los testigos de Jehová, los mormones y los católicos tendrán la verdad. ¿Será usted columna? Yo creo que anda por dedo chiquito, ese que siempre se le pega en las esquinas de la cama. ¿Será usted columna si se deja llevar por cualquier viento de doctrina? ¿Dónde está la congregación que marca una generación? La iglesia del pastor Yonggi Cho, ¿por qué nunca ha sido olvidada? Porque marcó una generación. Marcó a toda una generación. ¿Por qué las iglesias que son maltratadas en Corea del Norte no son olvidadas y las sacamos a relucir? Porque marcan una generación. Porque ellos, más que quedarse sentados en una silla bien cómodo, salen a un lugar donde su vida corre riesgo. No su integridad, no es cualquier humillación, no es cualquier desprecio, porque yo creo que algunos tenemos la capacidad de que si alguien nos cierra la puerta en la cara, tenemos la capacidad de asimilar ese tipo de cosas. Pero entre eso, a que su vida sea perseguida, entre eso, a que su vida esté en riesgo y en peligro, ¿será usted la iglesia que marca la generación? ¿O es la iglesia que nada más se viste bien y desempolva la Biblia solo los domingos? Somos una congregación y el apóstol en reiteradas ocasiones llama la atención a la iglesia porque ustedes son los responsables de ser la columna y el estandarte de la verdad. Primero a los Corintios, Pablo explica. Primero a los Corintios capítulo 12, versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y sigue diciendo, lea conmigo, por favor. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo, pregunta el apóstol. Si el pie dijere, bueno, como yo no soy mano, no soy parte de esto, ¿dejará de ser del cuerpo? Pregunta el apóstol. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanecencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Ahora la pregunta es personal. ¿Qué parte del cuerpo es usted? Si usted ya sabe que la iglesia es columna y estandarte de la verdad,
Somos un solo cuerpo. ¿Qué parte del cuerpo es usted? Porque no es mano, va a dejar de ser parte del cuerpo. Porque no es cabeza, va a dejar de ser parte del cuerpo. Porque no es pies, va a dejar de ser parte del cuerpo. Nosotros como iglesia sentimos en algún momento que nuestro cuerpo fue golpeado, porque de pronto nos hacían falta varios miembros. No estaba el pastor, no estaba el hermano Martín, diría el pastor, el famoso Martín, no estaba Denise, no estaba la pastora, y de pronto nos sentíamos como así, como cojeando un poquito. Dice, el pastor es orgulloso, no me saludó. ¿Sabe cuánta gente tiene que saludar al pastor? ¿Creerá usted que solo está concentrado en usted? Fíjense que a ese nivel está la iglesia, en general. A ese nivel está la congregación. Yo he escuchado decir cosas como, por ejemplo, el pastor dijo que la mujer debe vestirse como ella quiere. Mi hermana, el pastor no le va a decir a usted cómo vestirse, porque él es un varón de Dios. Y el hecho de detallarle a usted como hermana cómo debe de vestirse, no habla bien de él. Entonces él se limita a usted a decirle que las hermanas se vistan como quieran. Si le dice detalladamente, tiene un montón de críticas detrás de él. Por lo tanto, sus mensajes son profesionales y éticos. Entonces no le va a decir con detalle. Pero no se preocupe, aquí estoy yo le digo con detalle cómo debe de vestirse una mujer. Porque dijo el apóstol, que se arreglen, pero sean decentes. Que se vean bonitas, pero que sean decentes. Eso dijo el apóstol. Porque su natural en sí es bello, dijo el apóstol. No necesitan de mucho maquillaje. No necesitamos de gran cosa, nada más para tapar la ojera y unos que otros granitos que están ahí. El polvo compacto que me recomendó mi hermana Katy no me hace falta ahora. Pero a ese nivel está la iglesia, concentrando en cosas tan mínimas. ¿Y por qué explico estos ejemplos uno por uno? Porque cuando lo decimos general, la iglesia no entiende. Por eso lo digo detallado. A ese nivel está la iglesia. Malinterpretando lo que el pastor dijo, que el pastor no le va a decir a usted cómo vestirse, porque él es un varón de Dios, que tiene una reputación que cuidar. Y aunque él quisiese decirle a las hermanas con detalle, no puede. Pero aquí con detalle le digo yo, seamos decentes en la manera de vestirnos. La belleza no está en lo que usted muestra, está en lo que usted es en Cristo Jesús. Como mujer, a todas las mujeres, a todas nos gustan las fotos, la joya, el maquillaje, los vestidos vistosos, a todas. Pero hay una gran diferencia entre la elegancia y la vulgaridad. No hay una línea delgada, mis hermanas. No nos vengamos con ese cuento de la cripta. Es que no sé diferenciar. No, hay una gran diferencia. Eso no se puede pasar por alto. Hay una gran diferencia entre la elegancia y expresar su belleza natural y la vulgaridad y la deshonra. Una gran diferencia. Y usted dirá, usted está hablando muy pesado. ¿Sabe qué le dijo el apóstol a las mujeres? No sean chismosas ni ávaras. Eso le dijo el apóstol a las mujeres. Hermano, usted está hablando muy pesado. Le dice una mujer a otra mujer. Porque cuando es de un varón a otra mujer, se fijó el hermano, lo más seguro, en la hermana que andaba la falda corta. Entonces el varón no puede decirlo. Pero la mujer sí. Y el apóstol le dijo, no sean ávaras, no sean chismosas. ¿Por qué? Porque les duela o nos duela o no nos duela, somos dadas al chisme. La mujer es dada al chisme. Y dijo el apóstol en una de las congregaciones que las mujeres se callen, y eso fue malinterpretado de muchas maneras. No, es que si yo lo digo, es un poquito más creíble de una mujer a otra mujer. Si lo dice un varón, usted va a rebotar la palabra del Señor en su vida. Pero fíjese que el apóstol dijo que las mujeres callen en las congregaciones. ¿Por qué? Porque mucho parlaban. No había educación. Y es un pasaje que ha sido muy criticado. Estamos hablando de congregaciones, no nos salgamos del tema. Yo no me estoy saliendo del tema. Estamos hablando de congregaciones.
En cierta congregación el apóstol dijo, díganle a las mujeres de esta congregación, fíjense que solo fue a esa congregación, ¿y por qué no fue a las otras? Porque las otras eran más recatadas y conocían su posición y su lugar. El pastor explicaba el contexto cultural de este pasaje. Y es que las mujeres en esta región eran muy ostentosas. Y decía el apóstol, mucho hablan, controlaban mucho a los maridos. Entonces había como aquello de preguntarle esto al pastor. ¿Y a qué él iba? No dejaban escuchar la prédica. Entonces, ¿qué tuvo que decir el apóstol? Díganle a las mujeres que se callen en la congregación. Se dividió la iglesia, siguió más unida. ¿Se ofendieron las mujeres? No. Recibieron la palabra como un corazón que se puede enseñar. ¿Es el suyo un corazón que se puede enseñar? ¿O va a rebotar la palabra del Señor en su vida? Y de paso dice el apóstol, díganle a las mujeres que dejen de ser chismosas, ávaras, contenciosas, bochincheras, mal habladas. Sí, yo sé que es un mensaje en el que no hay amenes. Pero en 1 Timoteo 3:15, que era el que estábamos leyendo, el apóstol le dice a Timoteo, te digo todas estas cosas para que sepas cómo conducirte en la casa del Señor. O sea, no es que vivamos en el tiempo de la ley. No es que yo a usted como mujer, como dama, y hablo a las mujeres porque somos la mayoría en la congregación. No es que yo tenga una lista de cómo debe usted actuar, de cómo debe vestirse, no. Yo decía en uno de mis mensajes pasados, estas cosas se hablan de manera general, porque el resto, el Espíritu de Dios les da testimonio a ustedes. O sea, se supone que somos parte de un mismo cuerpo y bautizados en un mismo espíritu. Entonces el Espíritu de Dios dará testimonio si esa falda o esa camisa o esa blusa o eso, etcétera, etcétera, o ese maquillaje es correcto para conducirse bien en la casa del Señor. El apóstol dijo, no está mal que se adornen, pero ¿sabe usted cómo se mira un cabello donde usted agarra 3 hebras de pelo y un hilo de oro para hacer una trenza? Ese cabello se miraba así, enorme, con demasiado volumen. Así llegaban las mujeres a la iglesia. Y dice el apóstol, no hombre, ¿qué necesidad tienen ustedes? Si ustedes son bellas a lo natural, o sea, hasta el apóstol estaba halagando para que no se sintieran ofendidas. No hay necesidad de ser tan ostentosa, dijo el apóstol. Pero ya que ustedes no me quieren agarrar la señal, les voy a tirar la pedrada. Dejen de ser chismosas, contenciosas, bochincheras y mal habladas. Y solo ahí entendieron las mujeres y callaron en la congregación. Porque en esta parte de la región donde estaba esta congregación, la mujer era muy dominante. Entonces hablaba mucho. Es como que yo esté predicando en este momento y ahí estén varias mujeres diciéndole al marido, ¿ya está escuchando lo que dice la hermana? A mí no me parece eso, en voz alta. Si todas estuvieran hablando en este momento, ¿cómo se escucharía este auditorio? Demasiado ruido, demasiada irreverencia, demasiado irrespeto. No solo a la persona que está aquí adelante, sino al mismo Señor que se supone que de Él es esta casa. Porque si de Él es la casa, entonces aquí están los lineamientos para conducirse en su casa. Voy con esto para que usted entienda. ¿Cuántas mamás nos decimos, mi casa, mis reglas? Mi techo, lo que yo digo, ¿verdad? Mientras usted viva en mi casa, las cosas se hacen. Yo creo que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y si no lo decimos, nos lo dijeron en algún momento. Mi casa, mis reglas, mi techo, lo que yo digo. Aquí se hace lo que yo diga. Pero es que mamá, todo el mundo va, usted no es todo el mundo. Me voy a amargar, amárguese. Y después se endulza. Porque aquí mando yo, esta es mi casa. Entonces dice el Señor, ¿qué parece si ahora no la aplican? Y dice el Señor, esta es mi casa. Y le dijo Pablo a Timoteo, pronto llego. ¿Se imagina que el Señor le está diciendo a usted, pronto llego?
aquí te dejo este librito para que lo leas y sepas cómo conducirte. Entre tanto llego. Eso le dijo el apóstol. Aquí tienes esto para que sepas cómo conducirte en la casa del Señor. No es que hay un código, no lo sienta como un yugo de ley. Se supone que la ley está en su corazón y en el mío. Por lo tanto, la congregación, la iglesia en general, es guiada por naturaleza en obediencia. Porque ya que la ley está implantada en sus corazones, usted no tiene que recordarla como a un libro, como a un cuaderno. Usted no tiene que recordar lo que aquí está escrito porque usted ya lo tiene implantado en sus corazones. O es como en el tiempo en el que hacíamos exámenes y las cosas no las teníamos que aprender al tubo, las entendiéramos o no. Entonces, a veces usted entienda o no, la ley que está escrita en sus corazones naturalmente lo va a hacer obedecer. Y se va a quedar asombrado de sí mismo y usted va a decir, esta no es la Irene que era hace 3 años. Esta no es fulano o fulana que era hace 5 años. ¿Por qué? Porque he dejado que mi corazón sea un corazón enseñable, donde la ley del Señor pueda estar implantada, de manera que me hace obedecer naturalmente o incomodarme naturalmente por aquello que no es del Señor. Eso con respecto a la vestimenta en las mujeres. Con respecto a la vestimenta en los varones, se lo dejo a los varones. Amén. Habemos más mujeres. Entonces, la casa del Señor, sus estatutos, sus estandartes. Así como en su casa son sus reglas, en la casa del Señor son sus estandartes, son sus estatutos. ¿Le parece a usted? Posiblemente no algunas cosas que están escritas en la palabra de Dios. Pero si usted tiene un corazón enseñable, usted va a poder entender lo que está en esa revelación. Primero a los Corintios, ahí mismo pues, un poquito más atrás, 11. Primero a los Corintios 11, 17, el apóstol llama la atención. Y dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Fíjese que el apóstol le está diciendo a la congregación de la iglesia que está en Corinto: ustedes no se están congregando para lo mejor, sino que se están congregando para lo peor. ¿Se imagina que el pastor viniese aquí delante de todos nosotros y nos dijera: ustedes, ya no hablemos del mundo, hablemos de esta congregación, hablemos de esa iglesia? ¿Qué le parece que el pastor venga aquí y le diga: ustedes, Iglesia Enseñanza de Agua Viva en Nicaragua, que está en la pista del Dorado, no se están congregando para lo mejor, sino que se están congregando para lo peor? Las personas se retraen y dicen: no, esto es muy duro, es injusto, no es cierto. Pero examínese como un corazón que es enseñable. Examínese y pregúntese: ¿a qué viene usted a la iglesia? ¿A qué se congrega usted? ¿Qué tipo de iglesia está formando usted? ¿De esas que crecen y marcan una generación? Usted es parte de la Iglesia Enseñanza de Agua Viva que ha marcado una generación por años, graduando a más de 10,000 estudiantes en esta nación, yéndose a meter a las montañas hasta el cuello de lodo, llevando víveres, comida, mochilas, útiles. Una iglesia que marca una generación. Porque de todos los ministerios que yo conozco en esta mi linda Nicaragua, este es el único ministerio que yo he visto que se ha ido a meter a los rincones más inaccesibles. No conozco otro ministerio. Porque esta iglesia es pequeña físicamente, porque los fondos que se recogen son para misiones. Porque si los fondos no se recogieran para misiones, entonces esta fuese una iglesia muy grande, donde cabieran más de 10,000 miembros, si usted quiere, pero todo un estadio, con todo lo que hemos logrado recoger en años.
Pero hemos decidido ser una iglesia que marca generaciones y nos hemos metido, y digo conmigo porque yo he andado ahí también, nos hemos metido en lugares donde el lodo le llega hasta aquí, donde las botas quedan pegadas, donde los ríos se pueden jalar un caballo, y ahí usted puede perder su vida por andar impartiendo la obra. Esa es la iglesia en la que usted hace parte hoy, ¿o no sabía? No sabía que nosotras llevamos toallas sanitarias donde las mujeres usan trapos. Y usted que está acostumbrada a usar una toalla sanitaria y un protector, ¿qué le parece usar un trapo? No se lo imagina. Y desde que se lo imagina lo mira incómodo. Pero nosotros somos la iglesia que lleva ese tipo de cosas a lugares donde nadie más se quiere meter y ningún ministerio en esta Nicaragua hoy se ha querido ir a meter y nosotros sí. Usted es parte de esa iglesia. Entonces yo hago la pregunta, ¿será que esta gente sabe del grandioso plan del cual son parte? ¿O se les ha olvidado la congregación en la que Dios los ha implantado? Concentrándose en chisme, en vestimenta, en dijo, no dijo, me saludó, no me saludó. Ya de pronto seremos la iglesia de los ridículos por andarnos concentrando en cosas que no son espirituales. Porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y si usted ha nacido del Espíritu, Espíritu sea. No sea de la carne. Porque entonces no está haciendo nada. Y todo lo que un pastor ha construido por años en una iglesia, en la próxima generación lo vamos a botar si no aprendemos a concentrarnos en cuál es realmente nuestro papel y nuestro lugar en este lugar. En estas 4 paredes. Solo nos vamos a quedar en la próxima generación. ¿Se acuerdan cuando el pastor hacía aquello? ¿Se acuerdan? No, hagámoslo y hagámoslo mejor. Porque son ustedes los responsables como congregación. Somos nosotros los responsables como congregación. Y de pronto nos vamos a quedar como los israelitas, solo recordando la época de oro cuando David reinaba. Porque después se desligaron un montón de reyes que solo trajeron idolatría al pueblo. Y solo se acordaban, mis abuelos, mis padres me contaban cuando en la época de David, así nos vamos a quedar nosotros y nuestros hijos. Mis abuelos y mis padres me contaban que cuando el pastor Denis estaba en aquella iglesia, no, si usted es la congregación que marca una generación, eso no puede ser posible. Más bien vamos a decir, somos la iglesia que marca una generación y que seguimos manteniendo la visión desde aquellos días con el pastor Denis. Vamos a decir, hoy seguimos siendo la iglesia que ha hecho las cosas como las hacían antes y aún mejores desde la época del pastor Denis. Y nuestros nietos y nuestros hijos van a decir, somos la generación de aquellos que se iban a meter a la montaña para llevar a la gente a Jesucristo, a los pies del Señor y predicarle el evangelio. Pero si usted con este calorcito está cansado, puede imaginarse a meterse a la selva. Seremos la congregación que marca una generación. No podemos ser misioneros de saco y corbata. Tenemos que ser misioneros de pantalones, camiseta y botas, porque ahí los tenis no sirven. Entonces seremos la iglesia, enseñanza de agua viva, que sigue manteniendo los principios bíblicos, pero que la obra ha crecido desde aquellos días con el pastor Denis. Somos esa iglesia. Usted sabe de lo que es parte y del grandioso plan del que usted es parte. Vamos a ir a Hebreos. Recuerde que esta es solo la introducción a lo que vamos a estar hablando en los próximos domingos. Hebreos, capítulo 12. Amén. Hebreos 12, en versículo 15 dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú,
que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Pero yo quiero que usted se concentre en el versículo 15, de donde dice, brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y dice el versículo 16, no sea que alguno, fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Vea, este es un ejemplo de la ley, lo de Esaú, pero Pablo lo saca a colación en la gracia, porque hay posibilidad de que usted caiga de la gracia. ¿Sabe por qué la gente no se esfuerza en ser una congregación que marque una generación? Porque creen que tienen el cielo ganado. El apóstol le dijo a Timoteo, ejercítate en la profesión de tu fe. Si usted es un profesional en algo y no se actualiza, de nada le sirvió haber estudiado 5 o 7 años. Si usted es un abogado que no se actualiza, las leyes se actualizan constantemente. Todos los días hay una propuesta de ley. Todos los meses hay una propuesta de ley. Ya sea para reformar, para quitar y poner una nueva. Pero siempre hay una propuesta. Entonces, si usted es un abogado que no se actualiza y no está pendiente de la publicación de la Gaceta, que es el diario oficial, los 5 años que usted estudió de licenciatura, en 10 años más no valen nada. Porque usted no se está actualizando. Si usted es un ingeniero que constantemente no se está actualizando, entonces en 5 o 10 años más usted no será un ingeniero, será un licenciado por lo que estudió. Su profesión y la eficacia de su profesión se mide en la actualización que usted tenga, en la renovación que usted tenga de sus conocimientos. La profesión de su fe se mide en el esfuerzo que usted le ponga a renovar su caminar cristiano. Si no, lo que usted aprendió en 5 años, en 10 años más no le va a servir de nada. ¿A qué voy con esto? Que no es posible que ustedes 5 años lo pasaron en la pasión y en el fuego del Señor por su obra y en los otros 5 años más apagado. Y por esos 5 años que usted trabajó en la obra, creerá que usted tiene el cielo ganado. Y dice el apóstol, no vaya a ser que ustedes caigan de la gracia. ¿Cómo así? ¿Cómo que caigamos de la gracia? Quiere decir que hay posibilidad de que caigamos de la gracia. Pero no se supone, y aquí vienen las contradicciones, no se supone que Cristo murió para salvarme. No se supone que Cristo me compró a precio de sangre. Y aquí vienen las contradicciones. Sí, usted es salvo. Claro, usted fue comprado a precio de sangre. Usted vale la sangre de Jesucristo. Pero, si usted se queda en la salvación de la cruz, usted no avanza a la resurrección. ¿Me explico? Si usted se queda en la muerte de la cruz, usted no avanza a la resurrección. Y dice el apóstol, así como recibimos con él lo bueno, como él fue martirizado, nosotros también tenemos que ser probados. ¿O pensaba usted que solo era recibir y ya está? Esa es la realidad. Y a algunos predicadores no nos gusta decir esto porque sentimos que la gente se va a correr. Pero esa es la realidad. Usted fue comprado a precio de sangre y salvo. Pero si usted se queda en la muerte de cruz, usted no avanza a la resurrección. Porque así dijo el apóstol, como ustedes reciben la herencia que les fue prometida, también tienen que sufrir por ella y ser probados. Entonces, ¿qué de este parámetro? Pueden caer de la gracia.
Porque si ustedes no supieran que pueden caer de la gracia, ustedes no se van a esforzar por mantener la profesión de su fe. ¿Dónde está quienes se esfuerzan por mantener la profesión de la fe? En pocas palabras, para hacerlo un poco más simple con el siguiente ejemplo. Si usted pudo creer por un carro, crea por una casa. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Si usted puede creer por una casa, pueda creer por una herencia que le puede dejar a sus hijos y nietos. Si usted cree por lo que el Señor hoy le ha dado, puede creer por algo más. Si usted ha creído que el Señor le ha salvado y que usted está comprado a precio de sangre, ahora crea por la renovación de su mente. Porque ahí no queda todo, hay muchas cosas que cambiar. Entonces, usted es la congregación que se queda en los primeros 5 años, que fue fogoso y apasionado, y después se adormeció, o usted es la congregación que está concentrado en mantener la profesión de su fe, para no caer de la gracia. Pero dice el apóstol, no vaya a ser, dice, que os estorbe. ¿Qué es lo que los va a estorbar? La raíz de amargura. Y por ella muchos sean contaminados. Le dice el apóstol, no dejen brotar la raíz de amargura. No. La raíz de amargura va a brotar. De usted depende si se deja contaminar o no. De esto hablábamos el martes pasado en la célula en casa de nuestra hermana Marisol. Si usted tiene la responsabilidad de no contaminarse, también tiene la responsabilidad de descontaminar. Porque solo hablamos de no nos vamos a contaminar. Y a veces tergiversamos este tipo de pasajes a cosas que ni por cerca de lo que el apóstol quiere decir. El apóstol le está hablando a usted en lo personal, no mire al que está a la par. Es usted, aquí. Soy yo. Yo, Irene Blas. No me dejo contaminar por la raíz de amargura. Les decía, los amargados no son quienes hacen caras. Porque nosotros tenemos el concepto que la persona amargada es seria. O es trompuda. Es que ese es el concepto que tenemos acerca de la persona amargada. Hay amargados que sonríen. Hay amargados que son felices con su amargura. Hay gente que vive feliz sacándose la espinita. Hay gente que vive feliz demostrando la boca que tienen para que los demás le tengan miedo. Hay gente que es feliz con su amargura. No crea que la gente amargada es infeliz. Hay gente que es feliz con su amargura y se ríen más que usted y yo. Entonces la amargura no viene en frasco de trompitas. Muchas veces la amargura viene de gente que no parece ser amargada. La amargura es un estado espiritual que tiene un montón de ramas. Entre estas, el chisme, la cizaña, la pesadez, la negatividad, la humillación. ¿Se ha fijado que hay gente que se place en humillar a los demás? Que solo hablan para dar una humillación o para jactarse de lo que son y de lo que los demás no son. Esa es amargura. Hay personas que no pueden andar si no se sacan lo que andan adentro. Es que le tengo que decir a la fulana lo que me molesta. Porque como hay un vacío que no dejan que Cristo Jesús llene, lo llenan con lo que pueden demostrar. No sé si hasta ahí logro explicarme. La raíz de amargura, el concepto que usted tiene de raíz de amargura no es ni por cerca lo que es la amargura. Como por ejemplo la cizaña. La amargura viene en palabras dulces, pero que al final son amargas, valga la redundancia. La cizaña viene en cosas como, yo te lo digo porque me dio pesar verte así. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Yo te lo digo porque a mí no me gusta que hablen mal de vos. Tenga cuidado. Está brotando una raíz de amargura. Yo pensaba no decírtelo
Porque dije, me sentí mal, pero después me decidí, tenga cuidado. Esa cizaña disfrazado de amor y de compasión. Ese cizaña disfrazado de lealtad. Eso es amargura. No le dé pase a, mira, te quiero decir algo. Lo digo en el sentido nicaragüense. Mira, te quiero decir, no me diga nada, no se preocupe, hay que decirlo. No deje que la raíz de amargura le extienda. Porque son personas que se llenan, su satisfacción está en lo que le pueden demostrar a usted. Porque como Cristo Jesús no le llena, se llenan con lo que ellos pueden demostrar. Entonces la raíz de amargura no siempre viene en frascos de trompa. Amargada, dicen. No juzguen al libro por su portada. O para los que somos sordos. Hay gente que me ha dicho, sos amargada. Te saludé en la calle y no me volteaste ni a ver. No lo escuché, hermano. No lo escuché. Me pueden pegar un grito y yo no escucho. Entonces, no siempre la amargura viene en esos frascos. Siempre viene disfrazado de lealtad, disfrazado de amor, disfrazado de compasión, disfrazado de iniciativa. Así viene la amargura. Y el apóstol dice, y volvámoslo a leer, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Pero ahora hago la pregunta, ¿qué hace la congregación ante miembros de su misma congregación que ya están contaminados? ¿Dejarlo así? No, hay que descontaminar. Hay que descontaminar. Si usted tiene la responsabilidad de no ser contaminado, usted tiene la responsabilidad de descontaminar. ¿Cómo? Si somos un solo cuerpo, así fue como lo ejemplificó el apóstol Pablo. Ustedes son un solo cuerpo, manos, pies, cabeza, orejas, nariz, boca, etcétera, etcétera, etcétera. Si somos un mismo cuerpo, ¿qué le hacemos a este cuerpo cuando anda parásitos? Me va a hacer veneno. O se purga o se bebe un desparasitante. Si se siente contaminado, ¿se va a descontaminar, sí o no? ¿Qué hace usted con su cuerpo? Voltéase a ver a usted, personal. Esta prédica es personal. No voltee a ver al que está a la par. ¿Qué hace usted, las muchachas, cuando ya miramos que salió una lonja extra? Ahí sí nos dan ganas de los batidos verdes. Todas las mañanas y en ayuno. Empezamos a descontaminar. Y decimos, unos batidos que me estaba dando mi mamá hace unos meses que me lo dejé de beber porque no lo soportaba, yo tenía que taparme la nariz para poder beberme eso. Porque era perejil con culantro, chiltoma, todo verde. Y yo decía, deme solo la agüita, no, bebete hasta la pulpa. Ay. Y a uno le da quién sabe qué a donde se lo bebe. Y uno cierra el ojito y a uno no le gusta, pero uno sabe que es necesario. Lo mismo pasa con este cuerpo. Hay cosas que no gustan, pero que son necesarias para descontaminar. Porque vea, ¿por qué yo no vengo a hablarles? Algunos me lo preguntan, ¿por qué casi nunca hablamos de la misericordia del Señor, de las promesas del Señor? Porque es que eso ustedes ya la saben. Aquí hablamos de cómo podemos ser una congregación que marque una generación. Y para eso hay que hacer cosas que nos incomodan. Descontaminarse, por ejemplo. Y cuando ya lo que nos duele y lo que nos afecta en el cuerpo sobrepasa nuestro entendimiento, ¿qué es lo que buscamos? Al doctor. Y el apóstol dice en Efesios, en la revelación del entendimiento de Jesucristo. Porque hay cosas que por nosotros mismos no las entendemos. Pero si tenemos el entendimiento de la persona de Jesucristo, podremos entender mejor. Hay cosas en su cuerpo físico y dolencias que ustedes no entienden. Entonces ustedes tienen que acudir al doctor. ¿Quién es el doctor? Cristo Jesús. Vengo con esta dolencia. Mire, Señor,
esto y esto y esto y esto y esto tengo. Y el doctor le explica con palabras sencillas cuál es el problema. ¿Sí o no? Nuestro doctor es Cristo Jesús, que viene a explicarnos con palabras sencillas cuál es el problema. Más sencillamente, como dijo el apóstol, dejen de chismear, de adulterar y de bochinchar. Porque eso no es de una congregación que marca una generación. Y decimos, hermanas, qué barbaridad, somos dadas al chisme. Nos hacemos la uña y estamos chismeando. Ahora las que hacen uñas hasta psicólogas se creen. No me van a decir que no. Porque es ahí donde llegamos a platicar todo, mientras tenemos las manos así. Ahora las manicuristas cobran, si solo es la uña, un precio. Y si solo es la uña con la platicada, otro precio. Porque la mujer es dada al chisme. Es contenciosa, bochinchera, manipuladora, etcétera, etcétera, etcétera. Y les dice el apóstol, cállense en las congregaciones. Ok, venimos al doctor. Aquí tenemos una congregación donde hay chismosos, calumniadores, bochincheros, impulsivos. Y el apóstol da el mejor remedio y le dice a las mujeres, cállense. En pocas palabras, cuando usted sienta que está haciendo algo que no es digno de una congregación, que marca una generación, guarde silencio. Hay un trasfondo espiritual en esto. Esto no solo era a una iglesia en particular, sino que había una enseñanza espiritual. Cuando usted siente que algo se está saliendo de control en esa congregación, donde usted está marcando una generación, y algo de lo que está saliendo de su boca, el espíritu mismo le está dando testimonio que no está bien, cállese. Hermana, es que me quedé a mitad de la oración. Y la persona que está conversando con usted le dice, pero decime. No, no te digo. Cállese. Mantenga la boca cerrada. Porque si usted es parte de una congregación que marca una generación, no puede andar parloteando allá afuera. Porque se supone que usted es el reflejo del mismo Cristo Jesús. Por lo cual nos llaman cristianos y cristianas. Entonces, si el cuerpo se siente contaminado, se descontamina. Busca su mejoría. Después agrega el apóstol, dice, cuando un miembro se duele el resto también. Porque si usted mira a alguien que está dolido, duélase con él. Porque así juntos podemos sobrellevar cualquier cosa. Somos una raza que no fuimos creados para vivir en soledad. Fuimos creados para vivir en sociedad. Nadie puede sobrevivir solo. Todos sobrevivimos porque vivimos dentro de una sociedad. Usted vive dentro de una sociedad donde se supone le tiene que dar tranquilidad. Pero imagínese que entre alguien ahí, una mujer de la vida, que su vestimenta tal vez no es muy apropiada a los ojos de una congregación que ya conoce cómo debe conducirse en la iglesia. Pero se imagina que entre alguien así y lo primero que hace la iglesia, y tapándole los ojos a los maridos porque no pueden controlar esos ojos. Entonces, ¿cómo vamos a traer a la gente a Cristo? ¿Y cómo vamos a hacer una congregación que marque una generación? Si no podemos siquiera empezar a marcar esa generación. ¿Qué le parece que entre alguien que es mujer pero se cree ser hombre, o que es hombre y se cree ser mujer? Y usted ya lo da por perdido en el infierno. ¿No se supone que usted, la congregación, que si hace volver a un pecador a los pies de Jesucristo, tendrá una recompensa mucho más mayor? Eso dice la Biblia. Eso dijo el apóstol. ¿Y cuán grande, dice el apóstol en una de las versiones, será la recompensa de aquel que hace volver a un pecador de su pecado? Pero la iglesia no. La iglesia, para que no vea, sea el cuerpo que no se deja contaminar,
pero se descontamina también. Y sea el cuerpo que si un miembro se duele, el resto se duele con él también. Porque estamos en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Porque fuimos bautizados por un mismo espíritu. Y no es, hermanos, que no tengamos diferencias, somos seres humanos. Por eso el apóstol dijo, toleraos lo uno a lo otro. Porque posiblemente lo que usted tolera en esa persona no esté mal, pero a usted no le agrada y usted tiene que tolerar. Porque somos seres humanos, tenemos diferencias. Yo les decía, aquí el caso no es que tengamos diferencia. Aquí el caso es que las diferencias sepamos llevarlas como un mismo cuerpo. O me va a decir usted que porque esta mano está dolida, no va a volver a tocar a esta. Si esta mano está dolida, no vuelve a tocar a esta. ¿Cómo va entonces a hacer usted sus cosas? ¿Cómo podrán andar dos juntos si no se ponen de acuerdo? A la jerga nicaragüense, aquí que no es que seamos pipitos. No es que andemos en yunta. Es que seamos personas maduras, dignas de masticar un tuco de carne de la palabra del Señor y podamos andar juntos como obreros que no tienen de qué avergonzarse para poder caminar en unidad, porque fuimos bautizados en un mismo espíritu para alcanzar un mismo objetivo, que es la predicación de la palabra y del evangelio de Jesucristo. Ese es el objetivo. Y por último, en Isaías, pero no lo voy a buscar porque no recuerdo, creo que es capítulo 54, 56, no recuerdo el versículo, dice que en la casa de oración está mi recreación. Yo preguntaba al grupo de jóvenes en uno de los domingos, ¿qué interpretan ustedes como recreación? Bueno, juegos, dinámicas, pero decía uno de ellos, la recreación es lo que ayuda a fortalecer sus habilidades cognitivas y motrices. En Isaías dice que la casa de oración es mi recreación. Cognitivamente usted es fortalecido. Motrizmente usted es restablecido. ¿Cómo va usted a hacer de este lugar el lugar donde las personas son el ojo de la crítica cuando Isaías dice que la casa de oración es un lugar de recreación? Hay gente que cuando viene a este templo llora, llora y llora y llora y llora. Y hay gente que dice que llora la hermana. Yo, por ejemplo, soy bien llorona. Pero ¿saben por qué? Porque he vuelto de este lugar mi lugar seguro. Entonces, cuando yo vengo a este lugar, yo me siento tan segura de mí misma, más aún que en mi propia casa, que yo lloro delante del Señor, mi corazón se sensibiliza y digo, aquí tengo toda la libertad. Otros no, otros danzan. Yo en mi particular no soy dada a danzar, pero admiro a quienes sí. Porque creo que bailan más aquí que en su casa. Porque este es su lugar seguro. Pero ¿quiénes hemos sido parte de ese lugar seguro? La congregación. La congregación hace de este lugar un lugar seguro. Y hace de la casa de oración del Dios viviente el lugar donde ustedes puedan recrearse. Donde cognitivamente puedan ser fortalecidos. Y donde motrizmente puedan ser vivificados. Pero si su ojo solo está en las cosas carnales, vamos a hacer de este lugar un martirio y no un lugar de recreación. Quédese esto grabado, ya para finalizar. La casa de oración del Dios viviente es mi lugar de recreación. Es el lugar donde yo me siento seguro, es el lugar donde yo me puedo volver a construir, es el lugar donde yo me puedo levantar, es el lugar donde yo puedo fijar mis metas, mis objetivos, mi propósito en la vida. Es el lugar
donde yo sé quién soy en Cristo Jesús. Dele toda la gloria y la honra al Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar. Principalmente, yo quiero que oremos en virtud de alguna necesidad que usted tenga. Tal vez en este momento no nos dé el tiempo de pasar adelante, pero si usted ha tenido una necesidad delante del Señor, una dolencia, una situación que usted está enfrentando, una relación que usted está construyendo, hijos, padres, familia, trabajo, todo aquello que usted sienta que es necesario en su vida. Cierre sus ojos, incline su rostro en reverencia al Señor. Quiero dejar un ladrón delante de mi Padre, y vos sos la traductora de él. Amén. Quiero Venga aquí. robarle a la persona. Venga aquí. Quiero abandonar de ser un ladrón. Vamos a orar, ¿sí? Sí, por eso vengo yo. Venga acá. Porque soy un delincuente. Cierre los ojos delante del Señor. Incline su rostro. Y decimos, Señor, te damos gracias. Hoy agradecemos porque sabemos que delante de ti estamos seguros. Hoy agradecemos porque sabemos que delante de ti podemos estar bien y podemos estar seguros. Porque sabemos que tu casa es un lugar de refugio. Y hoy ponemos delante de ti toda aquella necesidad, toda aquella área que sabemos que tú tienes que renovar y edificar. Ora por él. Hoy ponemos delante de ti lo que sabemos que tiene que ser renovado. Así que hoy vengo, Señor, orando delante de ti por aquellos que tienen una dolencia en su cuerpo. Hoy declaramos la palabra del Señor en sus cuerpos físicos primeramente, porque por sus llagas fuimos sanados y fuimos curados, porque la buena voluntad del Padre es agradable y es perfecta para con nosotros. Y también oro por aquellos que tienen necesidad económica. Señor, provee a través del arduo trabajo. También oro por aquellos que tienen relaciones familiares, matrimoniales, de padre e hijos, quebradas, que sean sanadas y que esas relaciones puedan ser restauradas. También oro, Señor, por aquellos que no han llegado a los pies de Jesús. Que seas tú revelándote delante de ellos y puedan tener conocimiento de tu persona para que conozcan la verdad. También oro por aquellos que nos están viendo en este momento. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas será añadido. Porque cualquier necesidad que tú puedas tener, si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás, el Señor ya lo tiene en la mira, ya lo tiene en mente, ya te lo ha solucionado. Porque su palabra dice que Él ya cumplió y Él ya sabe las necesidades que tenemos mucho antes de que nosotros le pidamos. Así que el Señor Jesús está pendiente de ti. Tú eres parte de esta familia. Y cualquier necesidad que tú tengas, no te preocupes. El Señor ya la vio. El Señor ya la tiene en la mira. Pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, toda necesidad, toda dolencia, toda relación quebrada, todo aquello que te agobie, todo problema, toda deuda será quitado, será restaurado y será edificado en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Amén. Les agradecemos su sintonía y presencia. Hoy creemos que la semilla del evangelio que hemos implantado en ustedes brotará,
crecerá y hará de ustedes un espíritu fuerte, un cristiano fuerte y un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Amén.